al final estabas en una posición fácil, ¿no? O sea, cómoda, tenías tu trabajo, estabas en Madrid, estabas estabilizado. No, Realmente, no va a haber un momento en que tú te levantes y digas, vale, ya está, lo tengo todo perfecto. pues todo lujo, edificios enormes, gente con bastante dinero. Y ya de por sí los salarios son más altos. Estaremos Una hablando, locura. fin de semana lo que se hace es ir al brunch de David Muñoz, 600 dirhams, que son unos 150 euros, pues hay gente que se le ha ido a la olla, o sea que se va a Sri Lanka, se compra una playa, a Tocateja, en Sri Lanka, para ellos. ¿Qué dices? Sí. La mentalidad de arriesgarse o de atreverse a hacer las cosas, Pues indios, pakistaníes, rusos, ucranianos, hay muchísimos. por saber tema de la mujer. Y no solo mujeres, o sea, yo tengo parejas homosexuales, que a quien quiera explorar una opción internacional es un sitio súper interesante. Totalmente, o sea, el salto de Dubái a nos vamos a Irlanda, a Sí. Dublín, barajando, ¿no? Diferentes opciones profesionales y te llegó la gran oferta. En Google, que Pero yo creo que también quizá lo hacen para asegurarse de que el candidato está siendo transparente y honesto. o sea, tener el gimnasio, tener los restaurantes, Claro. una sala de cine, pues es, desde mi punto de Ostras, vista. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Bea, ¿qué tal? Buenos días, pues nada, súper contento de estar aquí, la verdad. Yo también, muy contenta y súper agradecida de que te hayas atrevido a montarte en esta un poco locura, ¿no? De hacer este podcast, o sea que mil gracias por participar. Al revés, el coraje es todo tuyo. Me parece un proyectazo, así que con muchísimas ganas de ser de los pioneros y de arrancar todo esto. Es que además, yo creo, bueno, ahora contaremos si quieres un poco cómo nos conocimos, pero es verdad que desde que nos pusieron en contacto, me llamó mucho la atención tu perfil. Creo que en cierto modo somos bastante parecidos, de inquietos, de buscar siempre pues el mejorar, el crecer. Y por eso me hacía ilusión empezar contigo este vídeo o estos podcasts, porque creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de crecer, de salir de España, de moverse o entrar en las multinacionales. Bueno, pues diferentes formas de crecer, ¿no? Y me parece que tienes el perfil perfecto para resolver todas esas dudas o compartir cómo te has sentido y cómo has afrontado todos esos retos. ¿Qué te parece? Totalmente. Y de hecho, cuando nos conocimos, que no fue hace tanto tiempo atrás, pues hace unos meses, yo estaba en una situación muy parecida, así que con muchísimas ganas de comentar mi experiencia y lo que pueda servir a cualquier persona, pues mejor que mejor. Totalmente. Pues si te parece, por ponernos un poco en contexto, además que a mí también tengo curiosidad yo personalmente de conocerte más, me gustaría saber quién es Rafa en cuanto a desde que eras pequeño, ¿no? O si se te ha visto siempre el plumero en cuanto a esas ganas de hacer cosas o de hacer las cosas diferentes. ¿Quién es Rafa? Vale, pues esa es una gran pregunta. Yo lo resumiría diciendo que, bueno, un placer a todos. Yo soy Rafa. Actualmente trabajo como account manager en Google, en los headquarters de Dublín. Es consultor. He estado la mayor parte de mi vida profesional en consultoría, sobre todo en la parte de digital y en la vertical de travel. Y aparte soy un viajero empedernido, me encanta viajar, conocer diferentes culturas, diferentes países, lo que puedo ahora que uno se va estableciendo y va teniendo su rutina, pero siempre aprovechando para hacer cosas nuevas en ese sentido. Totalmente. Y por entender un poco, siempre has sido, o sea, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que desde que eres pequeño, a lo mejor tus padres decían, yo ya veía que Rafa iba a ser viajero, iba a terminar en Dublín viviendo. ¿Tus padres se lo veían venir, tu entorno? Pues hombre, yo diría que sí, porque la primera vez, o sea, por poner un poco en contexto, yo nací o sea, soy de un pueblo de Murcia que se llama Águilas, un pueblo costero. No es súper pequeño, pero sí que es verdad que es típico pueblo que está muy lejos de todo, entonces eso le da Sí. carácter muy de pueblo. Y yo me marché pues con unos 14 años y desde entonces he estado viviendo la mayor parte del tiempo fuera. Empecé, bueno, el típico curso de verano pues en Irlanda, en Suecia, y ya después me mudé, estuve viviendo en Nueva Zelanda, Ostras. en Takanini, un barrio de Auckland. Y ya yo creo que de esa época me venía todo el espíritu aventurero. La parte que más me movía en ese sentido era todo lo que tenía que ver con las diferentes culturas, la antropología. A mí con 14 años me regalaron un libro que se llama Mitos y leyendas de los pueblos maoríes. Lo tengo que tener por ahí, de hecho.
Ostras. y me fascinó todo el tema de culturas, tanto la cultura pacífica, todas las culturas precolombinas, andinas. Entonces yo quería conocer todo ese mundo. Mi sueño era ser conservador del Museo Británico cuando era mayor, y de hecho me descargaba si te metes en la página, no sé si seguirían estando, pero tenías como la típica página de careers en las que te explican cuando iban abriéndose las solicitudes, y yo me las imprimía y las estudiaba y veía qué requisitos tenía que cumplir. Así que desde muy pequeño estuve viviendo, como adolescente, pues estuve viviendo una parte importante en Takanini, en Auckland, y entre la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda, que hay como dos islas grandes. Los inviernos, como de julio a agosto, los pasaba en Queenstown, que es un pueblecito de la isla sur. Y nada, siempre con bastantes ganas de explorar, de conocer cosas nuevas. Ya después, para la carrera, volví a España y estuve entre España y Estados Unidos, en Los Ángeles. Y después de eso, pues ya empecé la vida profesional en Madrid. O sea, vale, me voy a caer al suelo. Menos mal que hemos venido a hablar de ti, no de mí, porque qué barbaridad. O sea, cuántas cosas has hecho, porque al final, eso, somos muy jóvenes y ahora también quiero que cuentes, si quieres, el motivo o cómo llegaste de Madrid, ¿no? O volviste a España a estudiar y cómo pegaste ese salto a Dubái, porque yo cuando te conocí estabas en Dubái. Efectivamente, además Entonces, no estaba contento con Australia. físicamente Sí, allí, sí, estaría en... sí, 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 sí. sí, sí. Pues esa es una gran pregunta. Pues lo que pasó, y además me sigue muy bien para enlazarlo, es que yo había tenido pues esta etapa tan dinámica de vivir afuera, pues tanto en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Estados Unidos. Y de repente volví a Madrid, yo me iba a quedar en Estados Unidos, por cierto, tenía ya de hecho ahí mirado para quedarme a trabajar. Lo que pasa es que era 2017, que era un año políticamente bastante inestable, lo está volviendo a ser Vale. en Estados Exacto. Unidos, y se truncó un poco todo y volví a España. Y ahí, a través de unas prácticas de la carrera, empecé mi primer trabajo así más serio, el primer trabajo que había ya regulado fiscalmente, que ya tenías que presentar la declaración, como me gusta decirlo, que era en Deloitte. En Deloitte. Y ahí estuve un par de años, y lo que me Ujú. pasó allí fue que, además, estos 2 años se juntaron también con la pandemia, fue la época también de Filomena, de los que estamos en Madrid nos recordamos, y yo Guau, recuerdo sí, que sí. hubo un momento en el que, lo suelo contar así, pasaron 4 meses en los que yo no salí del código postal 28020, y dije, joder, esto no puede ser. O sea, he estado viviendo en las antípodas, he estado Total, haciendo tal, y me entró un poco de agobio de decir, ahora que ha llegado este momento profesional, necesito un salto y necesito continuar, me totalmente. gustaría mucho continuar esta experiencia internacional. En 2021 cambié a Bain & Company, otra consultora, o sea, como McKinsey, BCG y Bain & Company, son como las Ujú. Sí, tres grandes dentro del mundo de consultoría estratégica. Y ahí de nuevo pues intenté, y de hecho este cambio surgió a través de un contacto de Nova. Si quieres ahora lo podemos comentar en más venga. detalle. Pero me picó mucho el tema de experiencias internacionales. Entonces fue algo que estuve moviendo desde un primer momento con recursos humanos de allí de Bain. Y de nuevo, situación complicada económicamente, retazos de la pandemia. Veía que no veía clara esta salida a tener, por lo menos, aunque fuera pues un Erasmus, una pequeña Total. cosita internacional. Y lo que sucedió fue que mi segundo proyecto dentro de Bain & Company como analista, o sea, súper recién llegado, fue con la oficina de Dubái para un cliente en Arabia Saudita, un cliente que es como sector semipúblico, uno de estos megaproyectos de real estate. Y ahí pues tuve la oportunidad de conocer mejor la cultura de la oficina de Dubái, la cultura de Oriente Medio, en remoto, Ujú. porque lo hice, excepto 2 semanas que pasé ahí por un workshop, por un taller con el cliente, lo hice todo de forma remota en España. Además, en ese momento Dubái todavía no había adoptado la semana de lunes a viernes, es de domingo a jueves. Entonces, Ostras, bueno, una experiencia intensa, pero bastante interesante. También me dio a conocer el entramado empresarial, un poco cómo es el tipo de empresa, el tipo de cliente que hay en Emiratos, y por supuesto la gente de la oficina de Dubái, por
los socios, cómo funciona. Es una oficina muchísimo más grande que la de Madrid, entonces quedarme un poco más de esa cultura. Así que yo tenía detrás de la cabeza un poco este ring de haber conocido, haber probado la experiencia en Oriente Medio. Yo nunca me la había planteado. O sea, yo estaba muy fijado en volver Jolín. a la zona del Pacífico, porque, por ejemplo, a mí Ujú. Australia me encantó y viajé mucho, o sea, perdón, Nueva Zelanda me encantó, viajé mucho a Australia y para nivel profesional, por ejemplo, Australia me llamaba mucho la atención, porque es más grande que Nueva Zelanda y está relativamente más cerca. O sea, pensemos que de Auckland Exacto. de Auckland a Sydney, no me acuerdo ahora exactamente, pero tiene que ser como 2 horas y media. O sea, es que todavía está más lejos. Y se nota mucho en la cultura. Y fue precisamente pues esto de tener un room. También uno de los jefes que yo había tenido en Dubái me insistía mucho. Él había pasado era un portugués que había pasado por la oficina de Madrid y me insistía mucho y échale un vistazo a esto, Rafa, yo creo que te puede gustar, te puede interesar. Así que yo lo tenía en el radar y con esto nos plantamos en el año 2023 y yo lo que hablo con la oficina de Madrid, o sea, a mí esto me interesaría mucho, la verdad, para mí sería un siguiente paso interesante. Y lo que me dijeron en ese momento es que solo había posibilidad de hacer el traslado permanente, o sea, el traslado permanente es que te cambias, como que te hacen un contrato nuevo allí, o sea, pierdes el vínculo con la oficina de Madrid, por así decirlo. Y que encima tendría que hacer todo el proceso en Madrid sin contar con el sí de Dubái. O sea, tendría como que en Madrid dar por hecho que ya me iba cuando todavía no sabía si tenía la plaza. Entonces, claro, era una situación Ostras. un poco arriesgada. Yo estuve ahí viendo, estudiando a ver cómo podía moverlo, cómo solicitarlo. Y de repente, esto sería en la primavera de 2023, todo se aclaró, me llegó un correo diciendo que estaban muy cortos de personal y que estaban buscando gente para tener una experiencia de 6 meses a un año, a todos los gastos pagados, y que eso sí, que tenía que ser incorporación pues casi inmediata Ostras. en la oficina. Entonces a mí de repente me pilló esto muy por sorpresa. Lo estuve hablando con uno, lo estuve hablando con otros, dándole una vuelta y me leí la manta a la cabeza y decidí hacerlo. La acepté y ya te digo, en verano de 2023 llegué para allá, llegué para Dubái. Qué barbaridad. Y qué gestión del riesgo, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, ¿siempre has gestionado también la incertidumbre? Bueno, bien o mal, o sea, es que habría que decir que es gestionar bien la Claro. incertidumbre, no agobiarte, el acertar siempre, porque acertar siempre no vas a acertar siempre. Y ya te digo yo que eso Pero al en ese final sentido no. al final estabas en una posición fácil, ¿no? O sea, cómoda, tenías tu trabajo, estabas en Madrid, estabas estabilizado. De repente te ofrecen la posibilidad de irte, pero al final, lo que tú has dicho, tenías que dar un preaviso en Madrid. O sea, que ya en cierto modo estabas perdiendo esa estabilidad y esa tranquilidad que tenías. Sí, a ver, también por lo que pasó al principio, o sea, esto iba a ser lo que me ofrecieron fue un transfer temporal, o sea, era de 6 meses a un año. Lo que pasa es que yo internamente quería convertirlo en permanente, porque, Claro, eh, o sea, me interesaba, pero para una estancia de 6 meses o de un año no me interesaba demasiado Dubái, o sea, que yo lo que quería era algo más en el largo plazo. Entonces, lo que yo hablé con ujú, este jefe que tenía es, oye, Rafa, tú vente para acá, que conozca a la gente, también te sirve a ti para probarlo y ya en claro, función de eso, pues vamos viendo. Y ahora te diré todo. porque otra vez se me volvieron a abrir las nubes. Entonces, la gestión de la incertidumbre. A ver, una cosa que yo he aprendido de tantas experiencias, de tanto viaje y de tanta, es que nunca vas a estar en un escenario en el que cuentes con todos los datos, en el que Totalmente. cuentes con todas las variables a tu favor. O sea, si esperas a ese escenario, no va a suceder. Entonces, renuncia porque igual hay cosas que no te compensan. O sea, igual hay cosas oye, esto en realidad no me está llamando tanto. Pero discierne las cosas que para ti son importantes, que te van a mover y tira.
porque Totalmente. no va a haber un momento en que tú te levantes y digas, vale, ya está, lo tengo todo perfecto, lo tengo todo Exacto. atado, Es no el tengo momento. nada, está todo despejado, me voy a Dubái. Total. No va a suceder. Ni para Dubái, ni para montar tu propia empresa, ni para tener un hijo, ni para nada. Aunque estas dos Total. últimas no las he hecho, así que estoy hablando aquí por hablar, No, pero es pero lo verdad. que quiero decir es eso, que llega un momento hay que el camino se hace andando y es súper importante. Totalmente, ¿eh? Estoy muy de acuerdo en que nunca va a llegar el momento perfecto y de hecho es una cosa que yo también intento aplicarme a mí misma porque pues eso, a veces me encuentro en situaciones cómodas y es cuando pienso, vea, ya, pero es que si fuera fácil o fuera una situación agradable lo haría todo el mundo. Entonces lo que diferencia un poco, ¿no? A los Sí, valientes o a yo los que diría que toman si, riesgos. si tienes hay una frase de un piloto italiano muy famoso que es, si tienes la sensación de que todo está bajo control, es que no estás yendo lo suficientemente rápido. Alguien te va a adelantar. Hay que estar Totalmente, en ese escenario en el que uno no lo tiene todo cómodo. Ahí es donde se crece, ahí es aprendes. donde se generan ese área de crecimiento por debajo del área del estrés y por encima del área de confort, es donde se generan las Totalmente. grandes cosas. Totalmente. Entonces, hemos pasado de ir de verano, ¿no? O ir varios meses a tema Australia, Nueva Zelanda, por esa zona, donde ya el idioma lo tenías, bueno, a Irlanda también has comentado, donde ya el idioma lo tenías controlado, porque al final el inglés entiendo que serás mega bilingüe, pero saltamos ahora a Dubái, con Bueno, el choque inglés, pues, he cultural, probado muchos ingleses, ¿eh? Tengo una mezcla sí, ¿no? bastante rara y con el español también me pasa, ¿eh? Nadie sabe decir de dónde soy. Sí, a ver, Dubái pasa una cosa. Yo aterrizo ahí yo ya había estado en Dubái, estuve brevemente en 2022 para estos talleres que te Por el dije workshop, con el sí. cliente. Ujú. Era la época de la Expo, o sea, eh, estaba Dubái muy, muy Qué pujante. pasada, sí. Entonces, fue un shock cultural importante, pero sí que es verdad, estuve ahí 2 semanas, hasta que no he vivido, no la he entendido de verdad, porque es una ciudad que es muy poco obvia para una persona que viene desde fuera. O sea, hay que entenderla cómo es y cómo funciona y que es diferente de la imagen que todos los europeos tenemos desde fuera. Porque yo también he escuchado gente hablándome de Dubái, o sea, es que no, o No sea, tiene. no tiene sentido. Hay mucho cliché, hay mucho prejuicio, entonces el estar allí también me abrió mucho la vista hacia Dubái y hacia los países del entorno que los metemos todos en el mismo saco y te das Claro, cuenta de las diferencias culturales con Oman, con un Qatar o con Arabia Saudita, es que no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, ya te digo yo que para mí, o sea, Irlanda se parece mucho más a una España que un Dubái a una Arabia Saudita, por ejemplo, es y curiosísimo. Y entonces, o sea, dices que Dubái es muy diferente, pero claro, me entra curiosidad en qué, o sea, cuáles son los mitos y realidades de vivir en Dubái. Mitos y realidades de vivir en Dubái, esa es una gran pregunta. Lo que diría es, a ver, si yo te pregunto por Dubái, ¿qué te imaginas? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues todo lujo, edificios enormes, gente, pues siendo sinceros, con bastante dinero, eh, pues cero impuestos. ¿Vale? Me Sí. viene lujo. También, por ejemplo, mucho de influencer, postureo, imagino, Justo, ¿no? sí, exacto, sí, como todos en plan, pues sí, exacto, perfectamente vestidos, impecables, viviendo un poco de la imagen de... Sí, Sí, a ver, y esa es una parte de la realidad de Dubái, pero es una parte concentrada. Eso está sobre todo en... Dubái tiene como dos centros neurálgicos, que es Downtown, que es donde está el Burj Khalifa, la zona ¿vale? céntrica, Sí. Ujú. y Marina, que está como en el sur, es donde está La Palmera. Vale. Está como separado. Dubái está en una línea de costa y La Palmera está aquí está Downtown. Están separados por casi 20 kilómetros, ¿eh? O sea, no, Parece que es sea... curioso. Vale. Y los rascacielos son así, o sea, tienes el pico en Marina, es la mayor concentración de rascacielos por metro cuadrado del mundo, tienes un área al Quos en el que son casitas bajas y tienes de repente Downtown otra vez, es súper súper curioso de ver. Vale. Y lo que pasa es Ah, que toda esta área de pues, lujo o tal, lo que suele aparecer, está concentrada en Marina, ujú. en Downtown, porque ahí es donde está el Dubai Mall, uno de los centros comerciales, no sé si es el mayor del mundo, no creo, China es muy grande, Lo he pero escuchado, uno de pero los una mayores centros barbaridad. comerciales del mundo, ocupa ahí, hay tiendas que están duplicadas porque ocupan como diferentes espacios y es gigantesco, y ahí se concentra Ah, una parte importante de todo. Pero de la misma forma que si alguien te dijera de España que toro, paellas y flamenco, bueno, puede ser, por ahí andará, sí, pero no va a ser tu día a día. totalmente. Entonces,
Dubái es una Muy sensación bueno. parecida. Lo primero que impacta de Dubái, a ver, impactan varias cosas. Voy a empezar con la parte más personal de vivibilidad ahí, que Vale. es, por ejemplo, el entramado urbano. Pues no hay calles en el sentido estricto. O sea, sí, hay aceras, pero tú no vas a ver una acera como un supermercado, tiendas y tal, excepto en algunas zonas. Por ejemplo, en Downtown sí que hay una zona así más peatonal. JBR, que es lo que llamamos Marina. Lo que pasa es que Marina está mal Ujú. dicho porque Marina es una zona concentrada, en realidad no estamos refiriendo al JBR, pues la zona de Marina también tiene como un espacio así para andar. El resto, pues tú vas todo el rato en coche, a todos sitios. Ah, Es una ciudad que está construida muy a la medida del coche. La gasolina es barata, hace mucho calor afuera. bueno, Entonces, claro, ese claro, entramado urbano, pues ya te da un primer shock, ya es raro. claro, Que estar como en una ciudad de totalmente. esa forma. Me recordó un poco a Los Ángeles, pero nada que ver, incluso Mm, más que Los Ángeles. Y después, por ejemplo, en Dubái, a mí una de las cosas que más impactan, que es diferente, bueno, a nivel cultural, un dato importante es que el 95% de la población de Dubái, estoy dando cifras, esto hay que mirarlo, pero estará en 90-95, es población expatriada, o sea, son extranjeros. Entonces, tú ves a ostras. muy poco local, es muy raro ver a locales. Yo he conocido a algunos, pero se juntan en sus cafeterías, en sus restaurantes, en sus centros y es raro. Se mezcla un poco con la población extranjera, por lo general. O sea, hay muchísimo extranjero, sobre todo pues europeos, también de Ujú, Europa del Este, Rusia, y de Asia y de India, Pakistán. Es una mezcla de culturas muy curiosa y eso también impacta. Eso, por ejemplo, en claro, Arabia Saudita o Qatar un poco más, pero en Arabia Saudita no lo ves tanto. no, O sea, claro, es bastante más endogámico en ese sentido. Dubái es total. una ciudad muy internacional. Entonces, esa es de las cosas que impacta también al llegar. Y una pregunta, hablando un poco del tema de, porque una cosa que yo he escuchado mucho es que en Dubái, y perdóname, pero pues que se cobra una barbaridad, que no pagas impuestos, que pues que es otro nivel, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿es cierto que hay esa diferencia de sueldo? Pero por otro lado me surge una duda y es, igual cobras más, pero por otro lado la vida es más cara. Entonces, igual está más equilibrado, o no es así. Vale, sobre lo del cambio de sueldo, por supuesto aquí hablar en términos generales es difícil, o sea, dependerá mucho de la profesión que vayas. Yo estoy hablando profesiones, vamos a decir, sector servicios como el tuyo y como el mío, Ujú, por ejemplo, que estás en exacto, ventas, justo, sí. en tecnología, sí, es Ujú, un cambio muy importante porque tú piensas que el tax rate es 0%, entonces eso ya te da un cambio y ya de por sí los salarios son más altos que en Europa. Entonces se juntan los dos factores. Estaremos sí, una hablando, locura. no quiero dar así cifras, o sea, no por nada porque dependerá mucho de cada profesión, pero Claro, fácilmente un 2,5 por. O sea, va a ser un incremento del 100-150% de lo que tenías en Europa, pero fácil. Y comparándolo con Madrid, bastante más. O sea, bastante bueno, más. claro, claro. Qué barbaridad. Con respecto a lo del coste de vida, pasa una cosa, o sea, imagínate que el coste de vida fuera tanto como el cambio de salario. Imagínate que fuera un 2 por, 2,5 por, que no lo es, Sí, pero imagínatelo. vale. Aún así, el valor absoluto es mucho más grande. Entonces, Claro, aún así, tu aunque nivel de vida, proporcionalmente exacto. ahorraras lo mismo, vas a seguir ganando. Y aún Sí, así, Dubái es una ciudad cara, sí, pero sí que te diría que, al menos de donde yo he estado, es una ciudad, es una región en la que te va a dar una capacidad de ahorro que no te da ningún otro sitio en el brutal, mundo. ¿no? Es decir, Bru- sí, por ejemplo, para que te hagas una idea, mi alquiler en Dubái es Ujú. menos en absoluto, o sea, Sí, sin comprando un salario, es menos proporción. que el Ujú. alquiler que estoy pagando en Dublín. Y yo tenía un Qué estudio para mí barbaridad. solo, piscina, gimnasio. No estaba en el centro, estaba en Maidan, a Nadal Siva, que es como un barrio que está entre el centro y la zona externa de Dubái, para decirlo, está al otro lado del canal, pero que estaba a 10-15 minutos del Burj Khalifa en taxi. De hecho, se podía llegar también, había un anillo de bici bastante chulo alrededor. Ya te digo, pues eso, Y ahora, con todas esas cosas, y yo pagué el año entero de piso en Dubái con un mes de salario. Entonces,
eso es muy difícil encontrarlo y un estudio, para mí solo, es muy difícil encontrarlo en Europa. También es que concretamente en Madrid, es que Madrid es una ciudad que está cogiendo la estructura de costes de Londres con los salarios de Con el Alicante. sueldo. Bueno, Entonces, lo de Madrid ahora mismo es una barbaridad. Sí, entonces sí. si lo comparas, es que vamos, No tiene sentido. nada que ver, nada que ver. Sí que es más cara Dubái, ¿eh? Y por ejemplo, también lo que yo pasa es que, aparte de ser más cara, es que en Dubái se normaliza hacer cosas caras. O sea, entras en una dinámica en la que, pues, si el fin de semana lo que se hace es ir al brunch de David Muñoz, que ha abierto nuevo y que el brunch Sí. cuesta, pues, 600 dirhams, que son unos 150 euros, pues ese es el plan de Pues fin de ala. semana. O sea, tú en Madrid, no sé tú, pero yo no iba a restaurantes Michelin Mm, los pues sábados no. o lo que sea. Voy Ahí al es como que se McDonald's y dame normaliza más, gracias. justo, Total, se sí. normaliza más, pues eso, pues hacer el patinaje sobre el patinaje de agua que se hace sobre Sí. sobre la tabla, tirarte en paracaídas. Yo sé gente que se le ha ido la olla, o sea, que se va a Sri Lanka y se compra una playa, a Tocateja, en Sri Lanka, para ellos. ¿Qué dices? Sí. Y también, por ejemplo, los viajes, se nota mucho, claro. Allí el viaje de fin de semana, que eso es otra cosa que podemos hablar, el tema geográfico, porque una cosa que Dubái es una ciudad que está a 8 horas de todo el mundo y de casi todo el mundo y a 2 horas de nada. Estás en un desierto, en lo alto de la Sí, península árabe, en la zona este de la península arábiga, rodeado por Irán, está súper cerca. Entonces, una de las cosas que más me impactaron es que en España somos unos privilegiados, o sea, 3 horas estás en la playa, tú eres de Valencia, lo sabrás totalmente. bien, estás en la Efectivamente. montaña no muy lejos, tú puedes ir a Sí, Cantabria, te puedes coger un vuelo y plantarte en Islandia ese fin de semana, si quieres. totalmente. Dubái son otras medidas. Y esto cuando estuve viviendo en Nueva Zelanda también tomé conciencia. O sea, es otro mundo. Y claro, Sí, ese viaje de fin de semana que a mí me da mucha vida, por ejemplo, se complica. claro, Eso lo tienes, pero está lejos, es caro claro, y no te va a claro. cambiar mucho la panorámica. Entonces, siempre hay cosas que hacer, pero sí que es verdad que es otra dinámica. Y claro, el volar a España, estar yendo y viniendo, también se nota en el paycheck. Pero ya te digo que a nivel de capacidad de ahorro, nada que ver. O sea, Brutal, ¿no? sí. Y entonces, overall, teniendo en cuenta toda tu experiencia en Dubái, ¿lo recomendarías? A ver, es que depende mucho de lo que andes buscando en tu experiencia personal y vital. O sea, yo diría que entiende qué es lo que buscas, qué es lo que quieres y qué es lo que quieres sacar de la experiencia. Si quieres sacar pasta, sí. También te digo que en Arabia Saudita sacarías hasta más. O sea, también es donde vas a poner todo el corte, que esa es otra cosa curiosa. Es una especie de yacas de, oye, ¿hasta Claro, qué de mi vida personal puedo sacrificar con tal de aumentar un poquito? Es hasta un total. 30% más en Arabia Saudita, ¿eh? O sea, no es una tontería, al menos en consultoría, no es una tontería. Qué Entonces, barbaridad. si vas buscando pasta, sí, pasta y capacidad de ahorro y tranquilidad, por ejemplo, mira, Dubái es la ciudad más segura en la que yo he estado en mi vida. O sea, tú puedes dejar un móvil en el suelo, en el Dubai Mall, vas a volver y va a estar ese móvil nuevo. No. Mi puerta, de hecho, yo nunca llegué a cerrar la puerta de mi piso, ahora que lo pienso. O sea, la ¿En dejé serio? abierta. Y ya cuando vino el nuevo inquilino fue porque cambiaron, yo saqué ahí los muebles y tal, pero yo nunca cerraba la puerta de Dubái. Me venía a España, me iba a Filipinas, mi puerta estaba abierta y las de todos los edificios de alrededor. O sea, no, Ostras, nadie cierra las puertas. Entonces es otra, con la contraparte que tienen, y es que tienen una seguridad, pues, y un sistema de justicia muy férreo. y Pero eso, sí. férreo, perdona, ¿eh? Férreo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me puedes poner ejemplos? A ver, yo no sé de ejemplos, sé de muy pocos ejemplos concretos, pero, o sea, Emiratos es Ujú, una, es una dictadura, o sea, no existe democracia allí, no existen elecciones. ujú. Entonces, ahí el sistema ahí, por supuesto, el delito se persigue muchísimo. Hay cámaras por todos lados, está todo bastante vigilado. Entonces, siendo europeo, lo más normal es que simplemente te deporten, a no ser que la líes muchísimo. Por ejemplo, hay líneas rojas, conducir ebrio, conducir bajo los efectos del alcohol, eso es un no-go. O sea, como te pillen, estás en un lío serio. Entonces, claro, tienes esa seguridad a cambio de que sabes de que Claro. nunca vas a poder moverte de esa línea.
Vale. Bueno, a ver, lo bueno es que si haces las cosas un poco como toca, ¿no? No Sí, deberías sí, de yo tener nunca tuve problemas. ningún problema, ¿eh? Tuve, de hecho, tuve más Exacto. problemas en Estados Unidos que en Dubái. Pero eso, o Sí. sea, depende mucho de lo que busques. Yo diría que uno va buscando, pues, hacer tener un colchón de ahorro importante. Sí, la gente que va buscando viajar, a Claro, mí no me impresiona, complicado. la verdad. A ver, y mira que estuve en Japón, estuve en Camboya, Laos, Filipinas, Tailandia, todo lo visité desde Dubái, pero sí que es verdad Joder. que a mí esa vidilla del fin de semana de poder hacer tu escapadita Claro, es que la echaba de menos. total. Hay gente que dice por el clima, yo, quien le guste el clima de Dubái, para ellos enteros, o sea, la verdad es que no iría por el clima de ninguna de las maneras a Dubái. Es un sitio agradable, pues la playa está muy bien, vas a poder hacer cosas, o sea, si buscas un sitio tranquilo en el que poder hacerte tu colchón de ahorro, sí, cualquier otra cosa le echaré un vistazo. Depende mucho de lo que andes buscando y el momento vital en el que te pilles. Yo estuve muy ¿Y crees contento. Yo por mí hubiera estado más tiempo. y y bueno, ahora vuelvo a o sea, ¿por qué hubieras estado más tiempo y entonces cómo ha sido ese cambio? O sea, ¿por qué hubiera estado más tiempo en Dubái? Sí, o sea, Hom- entonces, ¿por qué ha habido ese cambio de eh, país y de eh, trabajo? el por qué quedarme más tiempo en Dubái es porque noté que ya tenía mi vida hecha ahí, ya tenía todo montado, un grupo de amigos estable y, o sea, todavía no lo había Claro. exprimido todo lo que por mí, o sea, no me importaba nada volverme, ¿eh? O sea, no, para Ujú. mí, yo estaba en un momento cuando hablé contigo, cuando nos conocimos, que creo que te lo Sí. dije, la situación geográfica era lo de menos, me daba un poco igual, o sea, Ujú. no tenía Sí, me ningún acuerdo. lazo así, ninguna raíz muy profunda en ningún sitio, entonces yo estaba buscando más un cambio de rol y de perspectiva. ¿Y por qué me volví? Pues porque llegó la oferta de Google a principios de este año y ahí lo pensé. O sea, es una oportunidad que Claro, iba a claro cogerla que en sí. el momento y estoy contentísimo y no me arrepiento lo más mínimo, pero esto es más para que ejemplificar. Yo Claro. estuve 2 años en Dubái, hubiera estado más sin ningún problema, sin ningún problema. Qué bien. Pues qué guay escucharte decir eso, porque, bueno, además, yo es una cosa que siempre tengo ahí en la espinita de irme a vivir fuera, a Dubái, a Singapur, o sea, que me encanta, me viene muy bien escucharte. Singapur también es un hub chulísimo, ¿eh? Sí, Muy me chulo. parece un espectáculo. Sobre todo una cosa que me llama la atención es que tú me lo podrás confirmar o desmentir, es que tengo la sensación de que en esos países la mentalidad es diferente. La mentalidad de arriesgarse o de atreverse a hacer las cosas. Los fracasos, por ejemplo, no se ven como fracasos, sino como aprendizajes del camino. Y creo que esa cultura no la estoy viendo en España. No sé si es así o... Creo que idealizamos un poco lo de fuera, en algunas Ujú. situaciones. O sea, nos gusta mucho decir, no, es que en España, tal, y Claro, fuera. Bueno, hay un poco de todo. Lo que pasa es que en España es que no hay recursos. O sea, cuando no hay recursos, ni riesgo ni tal, porque hay lo que hay. claro. En Emiratos hay, pero se están agotando. O sea, Emiratos ya no tiene pozos de petróleo, ya explota mucho petróleo, entonces se dedica sobre todo a los servicios logísticos, ya apenas existe industria ya, turismo, servicios, y ahora están montando un hub importante de toda la parte, pues se quieren poner al día con la parte más de ciencia, tecnología, ingeniería, están montando un hub de Ujú. inteligencia artificial, que de hecho lo que te he dicho antes de empezar el podcast del proceso en el que estaba en julio era para este hub Ostras, y vale. lo están montando en Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi es como el Vale, centro cultural político de Emiratos. Dubái es más vale. centro financiero, turismo de caras afuera, Ujú. pero Abu Sí. Dhabi de hecho, el Burj Khalifa lo financió Abu Dhabi, porque Ostras, el Emirato de Dubái no tenía, se iba a llamar Burj Dubai y Abu Dhabi le hizo cambiar el nombre a Khalifa por el emir de Abu Dhabi. Entonces, ostras. es el centro de poder ahora mismo dentro de Emiratos, que también es una posibilidad muy buena. O sea, la gente se Claro, obsesiona con Dubái. Y otra cosa que te iba a decir, Dubái y ahora te respondo a la pregunta, Dubái es un mercado ultra competitivo, o sea, nada que ver con Europa. Es mucho más fácil rotar y entrar en Europa que en Dubái. Entonces también hay que ir preparado a eso. Yo claro, recomendaría a quien lo ande buscando flexibilizar, pues Abu Dhabi es una ciudad chulísima claro. y que está a 1 hora y media Al lado. de Dubái. Entonces hay gente que va y viene todos los días. Yo tengo amigos que van y Ostras. vienen todos los días. Y después está pues Qatar, Arabia Saudita,
que si bien que igual quizás a un europeo es más shock, pero son sitios que están evolucionando muchísimo y están evolucionando hacia otro sistema. Respecto a la mentalidad que tú decías de aceptación del riesgo, Dubái es un sitio que hay recursos y hay ganas de hacer cosas. Entonces hay hubs muy potentes de innovación, sobre todo en lo que te he dicho. Yo diría que eso es más Abu Dhabi, más que Dubái. Ujú, Dubái quizás exacto. ya Vale. está un pelín más en el punto de decadencia, pero quien tenga un proyecto y tenga ganas de hacer cosas y sea algo que tenga Pues, sentido para la ujú, economía del país, es un buen punto en el que estar. De hecho, por ejemplo, muchas empresas como Microsoft, ahora que tenían el hub muy concentrado en Dublín para lo que es EMEA, ahora sí. están montando una cosa bastante importante con una colaboración con una empresa de ahí que se llama G42, que está especializada en Ujú, inteligencia artificial. Están montando un hub en Abu Dhabi importante, y así bastantes claro. empresas. Y a Arabia Saudita le tocará. Mentalidad, pues por ejemplo, que mencionaba Singapur. Singapur es una ciudad que ha sido la más abierta del mundo. Sí que es verdad que cambios políticos recientes la están tornando Sí. más hacia un proteccionismo del local versus al expatriado. Ujú, Entonces, exacto. está Sí. cambiando un poco la dinámica. Pero en cualquier caso, mi mensaje es animaos, probad Son, cosas y ya veréis cómo veis que funciona, veis que no, que se echa de menos, que no se claro, echa tanto de menos, probar, ¿no? pero siempre hay que probar. Totalmente. Y hablando un poco, bueno, ya hemos hablado un poco de a nivel profesional, ¿no? De cómo estuviste allí, a nivel económico. Y otra gran duda que tengo es a nivel cultural. El choque cultural, entiendo, con respecto a nuestra cultura. ¿Cómo lo llevabas? ¿Es tanto choque realmente en el día a día? Sí, a ver, lo como te comento es que hay un 95% de gente extranjeras. Entonces, choque cultural igual no es con Bueno, la cultura de Emiratos. O sea, la cultura de Emiratos la vas a buen ver punto. poco, depende de Claro. lo que hagas. Por ejemplo, yo soy una persona que me gustaba mucho. En la zona de Dubái antigua donde se fundó, está en el norte, que se llama Deira, que de hecho quien haya estado en Vale. Dubái lo conocerá porque ahí está como el Zoco del Oro y el Bazar, es como la zona para los turistas. Esa sería como la Bueno. entrada, ese todavía no es el Deira, eso es un poco como el equivalente a yo qué sé, Gran Vía, no, Gran Vía Para sería situarnos. un mal ejemplo, pero para esta zona más turistiquera, igual como para una especie Ujú, de Puerta del Sol, y ya entras en la ¿vale? zona más tradicional de Dubái. Entonces, esa cultura la vas a ver poco, depende de cuál sea tu rutina, pero normalmente te vas a estar juntando con otras culturas. Lo que te va a chocar son esas otras culturas de, pues, indios, pakistaníes, rusos, ucranianos, hay muchísimos que viven allí, cada uno con un poco con su esquema. Una cosa que, por ejemplo, me chocó es que Dubái es una ciudad que es muy Torre de Babel. O sea, cada uno se junta un poco con su nacionalidad, los Claro, libaneses con los libaneses, los ucranianos con los ucranianos, los españoles con los con los españoles. españoles. Y sí Claro, que es verdad que tienes que encontrar ahí tu hub y apalancarte, porque claro. Dublín, por ejemplo, es una ciudad hipercosmopolita y mucho más diversa culturalmente, mucho más abierta en ese sentido. Es una diferencia abismal. Dubái es otro rollo, entonces también es encontrarlo. Y a nivel cultural, pues hombre, cosas que hay que acostumbrarse, porque Dubái en el día a día lo vas a notar poco, es muy occidental, muy hecha al europeo, pero por supuesto que mantienen sus cosas como pues durante el mes de Ramadán, se nota mucho, Claro, todos los Eid, tienen su propio tejido cultural. También tú piensas que es una diferencia de latitud importante, está básicamente sobre el trópico de Capricornio, ¿no? Es el que está en el norte y claro, es que es otro clima, es otra forma de claro. hacer las cosas y se nota muchísimo. Y en cuanto a, bueno, al final, como me has dicho que a nivel cultural, como hay tanto extranjero, ¿no? No se nota tanto su cultura, pero tengo mucha curiosidad también por saber tema de la mujer. No sé si lo notarás tanto, porque al haber tanto extranjero, entiendo que la cultura árabe en ese sentido no está tan presente, pero ¿cómo se vive a la mujer Trópico de en Cáncer, esos perdona, que lo he países? dicho mal, Trópico de Cáncer. Sí, la mujer, pues te explico. A ver, yo por supuesto no lo he vivido de primera mano. Entonces puedo decir lo que he Claro. visto de mis amigas ahí en Dubái. Lo que me Ujú, comentan es que en Dubái concretamente es absolutamente como una vida occidental. Vas a vale. poder ir, hacer y vestir como quieras. No hay mayor problema. Yo una cosa que sí que diría es que lo que sí que se nota es que, por ejemplo, si tú un grupo de amigos en Madrid son 5 chicos y 5 chicas,
En Sí, Dubái igual son 7 chicos y 3 chicas. O sea, sí que se nota que hay menos europeas, yo creo, por un claro, tema de claro, prejuicios y, bueno, pues diferentes formas de enfocar medio al extranjero. Igual no es a día de hoy no es la primera opción para una claro, para una mujer que mujer. quiera Mm, vivir afuera de Dubái. Pero lo que me contaron es eso, y lo que yo vi es que, y no solo mujeres, o sea, yo tengo parejas homosexuales que están casadas y están viviendo en Dubái sin ningún género Ostras, de problema. Arabia Saudita es otra cosa, es otro país claro, diferente, con otras dinámicas. Entonces ahí yo creo que sí que se va a notar bastante más. claro, Aunque está evolucionando mucho, yo tengo compañeras que son saudíes y vamos, no, están contentísimas sin ningún género de problema. Por supuesto, ahí yo no he vivido ni largo, o sea, he viajado mucho, pero no he vivido en Arabia Saudita. Yo soy mujer, entonces es más difícil que te claro. pueda decir. Pero yo en Dubái es que es muy occidental. Es muy, muy occidental y hay mucha oportunidad. O Sí. sea, quien quiera explorar una opción internacional es un sitio súper interesante. Qué guay. Me gusta porque te escucho hablar con mucho cariño de Dubái. Me lo voy a poner, ¿eh? En la lista de Bueno, viajes o o de sea, sitios que ir. al final, ¿qué quieres que diga? Me pago las facturas, así que Y has si vivido alguien que me además, pague o las sea, facturas y que me dé de comer, yo le cojo cariño rápido. eso, eso también, pero y al final entiendo que forma parte de tus experiencias profesionales y vitales también, ¿no? Porque has pasado mucho tiempo allí, o sea Sí, que es normal. Y entonces, bueno, llega un momento en el que, bueno, nos conocimos tú y yo, estabas barajando, ¿no? Diferentes opciones profesionales y te llegó la gran oferta. sí, bueno, dicho así parece como que mente, pero a ver, te explico. Yo lo que pasó es que yo estaba muy contento en Dubái y lo que sí que quería ya era un cambio fuera del mundo de la consultoría. Llevaba en la Ujú, consultoría, pues que serían 6 años. Y dije, hombre, pues ya quiero. Llega un momento que en consultoría o haces lo que se llama el Road to Partner, el ujú, camino de ascender justo, hasta socio, que es como el último sí, escalafón dentro de la jerarquía, o ya te planteas cuál es el siguiente paso. Ya es orillarte, claro, pero no hay punto intermedio. O sea, tú no puedes quedarte en la misma posición en consultoría 4 años. No funciona total, así. mm, Siempre es el up or total. out famoso. Ujú, Entonces, yo estaba viendo, pues sabía que no iba a hacer el Road to Partner, entonces, ¿dónde me orillo? Y lo que hice aquí es tomarme un tiempo para reflexionar y planteármelo bien. Entonces aquí fue cuando contacté con Nova, la red de talento donde nos conocemos tú y yo, y les dije, ujú, oye, me gustaría entrar en contacto con gente de diferentes industrias, de diferentes empresas y entender bien qué hay ahí fuera, porque yo tenía una imagen pues, de lo que era el sector farma, sector médico, sector tecnológico, que era uno de los que más me interesaba, pero quiero entender sí, de primera mano cómo funcionan, cuáles han sido sus experiencias y cuál podría ser un buen encaje. Entonces ujú, ahí hicimos un trabajo de encontrar diferentes perfiles en áreas sí, que pudieran ser interesantes. Así fue como nos conocimos tú y yo y sí, entrar en esas conversaciones para conocer de primera mano el mundillo. Algo que me ujú, encantó porque aprendí muchísimo de muchas industrias y sorprende mucho, la verdad. Cuando conoces a gente, eh, entender, porque podemos tener de imagen, pero oh, entender cómo funciona por dentro y cómo son las cosas que para totalmente. nosotros no son obvias, pues que alguien desde fuera, súper interesante, la verdad, un proceso maravilloso. Y lo que sucedió es que uno de esos contactos, Luis, que era Industry Manager en Google, estuvimos comentando, me dijo que, oye, que igual se abría una posición en su equipo, que me podía interesar, de Account Manager. Yo la verdad es que de ventas en consultoría sí que hice una parte de desarrollo comercial importante en el que yo llevaba un pipeline de clientes, entonces sí que se parecía más, Ujú, pero no había hecho venta de software o claro, de tecnología hasta ahora. Sí que es verdad que había trabajado mucho con el sector de travel, todo lo que son hoteleras, agencias, OTAs, aerolíneas, había trabajado mucho y esto era dentro de la vertical de travel, entonces conocer la industria ayuda mucho. Pero, oye, esto yo creo que te puede claro. interesar, te puede llamar la atención, tal. Y así se abrió el proceso pues a finales del año pasado y un par de meses después aquí estoy, la verdad. Un camino muy chulo y muy, Total, muy divertido. Me ha encantado. totalmente. O sea, el salto de Dubái a nos vamos a Irlanda, a Dublín. Sí. Desde XB a Y TUB, que la gente se confunde con el aeropuerto, sí, pues a mí me ha pasado. es verdad, porque claro. ¿Y cómo fue el proceso de Google? Las El proceso, fases. el proceso de Sí, Google, sí, sí, sí. Pues a ver, fue curioso, la verdad, porque
Este puesto se abrió en diciembre del año pasado y yo pues ahí envié el currículum, sí que tenía este contacto dentro, pero lo típico, que nunca, Ujú. nunca El avanzó. proceso, Pasó claro, así como un mes sin que yo supiera nada y yo mientras tanto iba avanzando en otros procesos. O sea, yo estaba en claro. varios procesos y ya llegué a la fase de entrevistas en Google, que como funciona a día de hoy, esto cambia de un día para otro, ¿eh? Así que posiblemente Vale, sí quede obsoleto dentro de muy poco, de hecho ahora vale. mismo está cambiando, pero a 15 de abril de 2025 funciona, básicamente existe una primera parte que es el screening del currículum, en que se revisa tu Ujú, currículum. Si pasas a la fase de entrevistas hay tres, una es como de medir tu capacidad de resolver con problemas en general, sería la vale. más parecida a un caso de consultoría, aunque no es exactamente Ujú, así. Otra que es como una especie de fit cultural y cuando has demostrado situaciones de liderazgo. Y una tercera que es como enfocada al rol concreto, tu conocimiento y habilidades para el rol concreto que estás solicitando. A día de hoy estas tres ya no están tan marcadas, sino que se puede que tengas contenidos de una en cualquiera de las tres entrevistas, puede que no sean tres entrevistas y puede que no sean totalmente. en este orden. Así que esto depende To- mucho del, to- del proceso. Y es una de las cosas que hay que acostumbrarse, no sé si en SAP será igual, pero cuando te mueves a tecnología, de que no todo está Sí, son súper más. cuadriculado, tiene ese Totalmente. punto de caos que también hay que saber navegarlo. Pero yo creo que Y también quizá lo hacen, para asegurarse de que el candidato está siendo transparente y honesto, ¿no? Porque muchas veces si te preparas la entrevista o, yo qué sé, ¿sabes? Si tienes tiempo de practicar demasiado, quizá no demuestres todo tu valor y tu esencia personal, ¿no? Sino que al final acabas aprendiéndote en cierto modo un script o quizá a lo mejor puede ser por eso. bueno, no sé, yo creo que hay un punto aquí de que al final Google es una organización muy grande, entonces pues existen diferentes métricas. Está por un lado lo que quiere las políticas de recursos Claro, humanos globales y está lo que quiere el hiring manager. Entonces a veces exacto. es Sí, un punto de equilibrio en mitad. Por ejemplo, no sé cómo fue en SAP, en Google sí que hay mucha expectativa de que te tienes que preparar la entrevista y te la tienes que preparar muy bien. O sí. sea, Mm, y es un consejo a una persona que le interese Google. Y además, esto es un consejo que me dio otra persona que conocí en Nova y que me ayudó con los procesos para Google. Me dijo, Rafa, no solo te lo tomes para preparar esa entrevista, sino a ti te mola esto, te interesa. Entonces, la parte de preparación de entrevistas de Google fue muy chulo porque también fue ir metiéndome en el rol que iba a hacer. Eh, total. Ir entendiendo bien cómo funcionaban las dinámicas. Entré en contacto con diferentes personas de verticales que fueran similares a las que yo iba a estar y también entender su día a día y cómo resuelven los problemas fue súper Total. interesante para decir, oye, ¿a ti te mola esto? ¿Te interesa? Entonces es una cosa que yo Total. recomendaría hacer, es preparártelo también en ese punto de oye, ¿qué hay de esto en mí? Me veo haciendo esto unos años de aquí en adelante. Totalmente. Entonces, pero sí que hay esta expectativa de preparártelo bien. Yo diría que preparártelo no significa que tengas que llevar un script escrito. O sea, de hecho, llevar un script escrito es que igual es que no te lo has preparado lo suficiente. Exacto. Es cimentar bien tu base, embeber Entender. bien la cultura y el conocimiento del rol y ser natural y ser genuino en la entrevista. Eso es lo más importante. Totalmente. Qué guay, qué bien escuchar tus consejos. Y ahora, por preguntarte, al final, Google es una empresa pues, que yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza como, oh, Google. La película, además, bueno, hay una película que habla sobre Google, de las Increíble. oficinas, y es una pasada. La realidad es así también? ¿Es eso que tenemos en nuestra cabeza con un tobogán que te tiras? O sea, Yo, por dar contexto, yo llevo ahora mismo un mes y medio en Google, ¿eh? Entonces, ujú, o sea, tengo todavía esa frescura del Nugler. Nugler es como la persona sí, que acaba de entrar en Google, el justo. famoso de las gorritas. A mí Google me parece espectacular. O sea, nunca he visto, yo he trabajado para varias empresas en sectores desde el punto de vista de la consultoría, trabajando con los clientes, nunca he visto una cultura y un enfoque y unos proyectos como los que lleva Google. Entonces es espectacular. A ver, Google, por supuesto, está un bloque que es el de pues, todos los beneficios al empleado, que la verdad, bueno, las oficinas de Dublín pues, es espectacular. O sea, tener el gimnasio, tener los restaurantes, una sala de cine, pues desde un punto de Ostras, vista es increíble. Pero sí que te diría que lo que más pesa en el día a día y lo que queda después de unos años, porque por la rueda hedonista a todos hace cuerpo, son las personas que hay en Google. O sea, es una calidad humana
espectacular. Y es un bloque que se cuida mucho en las entrevistas. Y Uf, qué se busca este importante. fit cultural y se aprieta mucho aquí. O sea, de la misma forma que en consultoría el problem solving es el core y después hay un par de cosas más accesorias, en Ujú, Google la parte de cómo cuentas tus historias, cómo has demostrado haber hecho cosas y cómo encajas con la cultura de la empresa es un bloque fundamental. Y esta cultura y esta calidad humana, sé que es lo típico que se dice de todos los sitios, pero yo no lo diría en los sitios en los que yo he estado hasta que he llegado a Google. total. Entonces, eso es espectacular. Y después el tipo de proyectos. Es que de verdad ves que estás en el bloque que mueve a las empresas. O sea, hay empresas que su canal de ventas es Google y hay proyectos Total. que están marcando la diferencia a lo largo del mundo, tanto de la parte de proyectos con clientes como proyectos más de, que no de, que no reportan un beneficio inmediato, pero más de labor social o pro bono. Hay cosas chulísimas en el sector de educación, en el sector de tecnología. O sea, vas a estar, y eso es una cosa chula, Google, que tiene un ecosistema súper completo. O sea, desde la parte de marketing digital hasta la parte de ofimática, cloud, vas a poder tener Es una toda barbaridad. un abanico espectacular. Entonces, esa capacidad de rehacer un impacto real, de que Ujú. tus acciones sean lo que mueven las agujas para las empresas y esa cultura humana. Y una cosa que me ha sorprendido es ese cariño por el usuario, o sea, ese proteger al usuario y asegurarte de que el producto de Google, ya sea YouTube, ya sea Gmail, ya sea Maps, sea el mejor y que se dejen cosas en la mesa que se podría ganar muchísimo beneficio a costa de que sea una plataforma sostenible que pueda usar todo el mundo. De hecho, uno de los motos es Make for Everyone. Es algo que para mí no es comparable con ningún otro sitio. Entonces, no sé la imagen que tendrá cada uno, pero Pasada. yo ha excedido mis expectativas en todos los sentidos, Google, en ese sentido. Pues y mira que no es fácil, ¿eh? Porque con todo lo que has vivido y lo que has viajado, te has movido, debes, o sea, al final has vivido mucho, ¿no? Y has tenido muchas experiencias. O sea Bueno, que me han dejado y lo que he podido. totalmente. Bueno, y también lo que te has buscado tú, ¿no? Y lo que te has trabajado, porque nada sale gratis. O sea Pues que, sí, y lo que queda, ya quedará bueno, como cuidado, joven. Rafa, ¿eh? De aquí a unos meses te hago otro podcast y ya te veo como presidente. Y a ti en Singapur. Bueno, Ahí bueno, cuidado, contando la nueva exacto, empresa. cuidado. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha encantado hacer este podcast. Me ha encantado además personalmente conocerte un poco más y hablar de estos temas que a mí me flipan, el continuar creciendo, sacando lo mejor de uno mismo. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bea. La verdad es que no me podía hacer más ilusión formar parte de este proyecto. Pinta espectacular, lo estaré siguiendo muy de cerca y con muchísimas ganas de que crezca y de verlo crecer. Ha sido un placer formar parte de él. Muchísimas gracias, Rafa.